Ahora vamos a hablar del tercer movimiento, el más complejo y el más importante para nosotros. Son las olas. Las olas son una onda de energía que se traslada por la superficie del agua. Es importante destacar que el agua no se desplaza, sino que simplemente sube y baja de acuerdo a cuál sea la altura de la ola, pero queda en el mismo lugar. Lo que se traslada por la superficie del agua es la onda de energía. Dependiendo, las olas reciben un nombre dependiendo de cuál sea el origen de la energía que las generó. Pero, para darles un ejemplo muy concreto de lo que es una ola, podemos decir que la ola en la realidad se comporta como la ola que vemos nosotros en las tribunas de las canchas de fútbol. Es decir, la ola se desplaza porque la gente al llegar el momento, un determinado momento se levanta y se sienta. Entonces nosotros vemos como la onda se desplaza por las tribunas, pero la gente no se ha movido del lugar, simplemente le dio forma a esa ola parándose y sentándose. Así que, de esta manera, una onda de energía se traslada por la superficie del agua. La ola tiene algunos elementos importantes. Primer elemento que vamos a ver aquí, la cresta es el punto más alto de la ola. El seno es el punto más bajo de la ola. Y tengan en cuenta esto, la ola, la cresta, es una elevación por sobre el nivel del agua en ese lugar si no hubiera olas. O sea que esta raya horizontal indica cuál sería el nivel del agua quieta en ese lugar. Cuando una ola pasa por ahí, se encuentra con una elevación donde su punto más alto es la cresta y una depresión por debajo del nivel del agua quieta, cuyo punto más bajo es el seno. La diferencia de nivel entre la cresta y el seno, esta diferencia completa, es la altura de la ola. La diferencia de distancia entre una cresta y la siguiente, entre dos crestas consecutivas, ¿sí?, se llama longitud de ola. Y esta es la medida más importante porque en general todos los análisis que se hacen en referencia al comportamiento de una ola se hacen en referencia a comparar su forma con la variación de sus formas con respecto a su longitud. El nivel, la distancia que hay entre el nivel de agua quieta y el fondo, esa es la profundidad. Es decir, la profundidad es nivel de agua quietas al fondo. Dos crestas consecutivas entre sí es la longitud. Distancia entre la cresta y el seno es la altura. Y ahora, la distancia entre la cresta y el agua quieta es la amplitud de ola. ¿Sí? Y la distancia entre el seno y el agua quieta también es la amplitud de ola. Y acá estamos viendo amplitud. Por lo tanto, si esta distancia del seno al agua quieta es la amplitud y de la cresta al agua quieta es la amplitud, sabemos que la altura es 2 veces la amplitud y que esta amplitud acá arriba es la misma que acá abajo. Por lo tanto, la distancia entre la cresta y el agua quieta y entre el seno y el agua quieta es la misma altura. ¿De acuerdo? Y luego de esto tienen un elemento más, que es una relación entre la altura de la ola y la longitud, que se llama pendiente de ola y que es muy importante y después vamos a ver por qué. ¿Qué es la pendiente de la ola? Es el cociente, la división entre la altura y la longitud. O sea, yo a la altura de ola la divido por la longitud. Y se sabe que ninguna ola puede superar una pendiente de 1/7. ¿Esto qué quiere decir? Hablando en términos claros o fáciles, que ninguna ola puede tener una altura que supere 1/7 parte de su longitud.
Es decir, que si una ola tiene una longitud de onda de 21 metros, la máxima altura que puede alcanzar es de 3 metros, es decir, una séptima parte de su longitud. Y uno dice, ¿y pero qué pasa si la supera? No la supera porque al llegar a una altura que pasa la séptima parte de su longitud, la ola rompe. ¿Entienden? Por lo tanto, la pendiente nunca puede ser más de un séptimo, es decir, que la altura de una ola nunca puede ser más de la séptima parte de la longitud de la misma. Vamos a seguir avanzando. Y aquí pasa algo que es importante ver. Vamos a volver al dibujo anterior, que es donde se puede empezar a visualizar mucho más claro. Cuando una partícula de agua está en un determinado lugar y por ese lugar pasa una ola, la partícula se queda en la pendiente de la ola. Pero recuerden que esta ola está avanzando hacia allá, está avanzando de izquierda a derecha. Por lo tanto, la partícula que estaba en el seno de la ola va a subir y avanzar por la pendiente delantera de la ola, porque la ola la está llevando en ese sentido, hasta llegar a una máxima altura, que es cuando la cresta de la ola esté en este punto. Luego la ola se retira y la partícula baja por esta pendiente, describiendo una trayectoria circular para volver a quedar en el mismo lugar donde estaba al inicio del movimiento. De manera que en la superficie, las partículas, si bien no se desplazan adelante, sí recorren una trayectoria circular para volver a quedar, o sea, una trayectoria circular hacia arriba y adelante, mientras la ola llega hasta alcanzar la cresta, y una vez que la ola se retira, hacia abajo y hacia atrás hasta volver a alcanzar el seno de la ola. Y esta trayectoria circular, obviamente, tiene un diámetro que es igual ¿a quién? A la altura de la ola. En este dibujo posterior, ¿sí?, vamos a ver cómo pasa exactamente lo mismo, simplemente lo que busca es aclarar un poquito más la idea. Alcanza el máximo punto de alto cuando está en la cresta. Luego la ola se retira y por aquí desciende la partícula, obviamente esta ola va a estar mucho más adelante, hasta volver a quedar en el mismo lugar. Y aquí vamos a encontrar un fenómeno que es algo importante para nosotros. Acá ustedes ven la trayectoria circular de las moléculas de agua, ¿sí?, de las moléculas de agua en la superficie. Esta trayectoria circular tiene su mayor diámetro, esta circunferencia es o alcanza su mayor tamaño en la superficie, donde el diámetro de la circunferencia es, como les dije antes, la altura de la ola. Esas trayectorias circulares se trasladan a moléculas de agua más abajo, pero a medida que vas descendiendo en profundidad, las trayectorias circulares son cada vez más pequeñas. Y aquí tenemos una cresta y su cresta consecutiva, y acá tenemos en inglés long wave, longitud de onda, ¿sí?, o de ola. En algunas bibliografías van a encontrar como longitud de ola y en otras como longitud de onda, y es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces ustedes ven que estas trayectorias de moléculas circulares se van reduciendo, se van achicando a medida que me voy al fondo. Y aquí, después de esta rayita final, de ahí para abajo, a mayor profundidad, ya el movimiento no existe. Y yo le pregunto, ¿cuál es esta profundidad? ¿Cuál es esta profundidad? ¿De cuánta? Midiéndola desde el nivel de agua quieta hasta el lugar más bajo, por debajo del cual ya no percibo la ola. Bueno, esta distancia de acá a acá, por debajo de la cual ya la ola no tiene ningún efecto, y que si yo me coloco en este lugar no me voy a enterar que hay olas arriba, esta distancia es la mitad de la longitud de ola. Por lo tanto, el mayor diámetro de la circunferencia se registra en la superficie y se va reduciendo gradualmente hasta desaparecer
cuando la profundidad es mayor a la mitad de la longitud de ola. Esto es una aplicación muy piola, muchachos, porque si ustedes, la ola va de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, y ustedes ven que tienen que ingresar al mar para sacar a una víctima, claramente la ola esa me va a chocar de frente y me va a generar retrasos. Entonces, ¿dónde voy a ir a impactar esa ola? Donde menos efecto tenga, donde menos me demore, que es lo más abajo que yo pueda llegar. Y si da la casualidad, poco probable, de que puedan pasar a una profundidad superior a la mitad de la longitud, ni se van a enterar que hay esa ola. Esto es difícil, pero mientras más abajo estoy, menos impacta de frente la ola. Ahora, claramente, si empieza a desplazar materia, ¿me siguen? ¿Sí? Y yo quiero volver para la costa, obviamente me tengo que quedar arriba. Primera aplicación práctica de las teorías de la cosa. Rompiente de la ola. Y acá viene un concepto interesante. Todo este comportamiento que yo les expliqué de olas, donde la ola tiene un formato, una velocidad, una pendiente, y se registra esa trayectoria circular en la superficie que gradualmente va perdiendo diámetro hasta desaparecer en una mitad de la longitud de ola, es el comportamiento de la ola en aguas profundas. Cuando se mueven o están trabajando, moviéndose o desplazándose en aguas profundas. Porque aquí aparece una separación de conceptos. Agua profunda y como consecuencia agua poco profunda. Entonces, yo les digo, ¿qué es aguas poco profundas? ¿Y qué es agua profunda? ¿Tiene una distancia en metros? Es decir, 7 metros, 8 metros o más es profundo. No, no se puede establecer así. El concepto de agua profunda y poco profunda lo determina la longitud de ola. Es decir, cuando una ola se mueve en un lugar donde la profundidad es mayor que su longitud de ola, se está moviendo en aguas profundas. Recuerden esto. Aguas profundas son aquellos lugares donde las olas se mueven en un lugar cuya profundidad es mayor que la longitud de ola. Cuando esa ola se dirige hacia la playa y llega a un lugar donde la profundidad es menor que su longitud de onda, está entrando en zonas de aguas poco profundas. Y la ola tiene un comportamiento diferente. Repito, todo lo que explicamos hasta ahora es el comportamiento de una ola en aguas profundas donde no sufre ningún cambio ni ninguna deformación. Cuando la ola llega a lugares donde la profundidad es igual o menor a la longitud de onda, entra en aguas poco profundas, es decir, el punto de inflexión entre agua profunda y aguas poco profundas lo determina una profundidad similar a la longitud de onda. Cuando la ola entra en aguas poco profundas, se deforma, empieza a sufrir deformaciones y cambios. Muy bien, esos cambios, ¿sí? Vamos a empezar a explicarlos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, presten atención. La ola ingresa en aguas poco profundas. La ola, al estar en aguas poco profundas, empieza a interactuar con el fondo. ¿Cómo interactúa? Empezando a desplazar arena por el fondo hacia la playa y empezando a trasladar agua hacia la orilla. Recuerden que las trayectorias circulares de aguas profundas movían en forma circular una molécula de agua, pero la dejaban en el mismo lugar que estaba. Acá no, esas trayectorias se transforman en un óvalo donde la molécula de agua empieza su recorrido en un determinado lugar y termina un poco más adelante. Y esa distancia que se desplaza hacia adelante será mayor mientras más se acerque a la orilla. Entonces, la ola entra en una zona conocida como Mar de Leva, donde
interactúa con el fondo, por lo tanto se dice que la ola siente fondo y sufre 3 deformaciones por interactuar con el fondo. La primera, se frena, es decir, pierde velocidad. Como consecuencia de esa frenada, de esa pérdida de velocidad, la ola gana altura, la ola crece. Y como consecuencia de esa frenada, las olas se juntan, es decir, pierden longitud. Diciéndolo sencillo, la ola que entra en aguas poco profundas siente fondo, se frena, crece y se juntan, y ese momento constituye lo que se llama mar de leva. Obviamente, mientras la ola está en mar de leva, esas deformaciones se van incrementando y va a llegar a un lugar donde la profundidad es menor que la mitad de la longitud de onda. Entonces, ahí la ola dejó de ser mar de leva. ¿Por qué? Porque ahí, cuando la profundidad es igual o menor que la mitad de la longitud de onda, se dice que la ola toca fondo, y ya no es mar de leva, es rompiente. Fíjense en esto. Volvamos a los dibujos anteriores de las trayectorias circulares. Aquí. Este es el ejemplo de la ola en aguas profundas donde no hay deformación. Fíjense que la última molécula con movimiento se encuentra a una profundidad igual que la mitad de la longitud. En el mar de leva todavía hay otra profundidad aquí extra, pero cuando la ola llega, sale del mar de leva y llega al punto donde la longitud, la profundidad es igual a la mitad de la longitud, aquí en esta rayita que está acá está el fondo. O sea que estas moléculas en movimiento en la parte de abajo impactan contra el fondo y se frenan. Por eso se dice que la ola tocó fondo. Entonces, esto se produce una situación similar a una persona que viene caminando con una pila de platos en la mano. Al tocar la ola, tocar fondo, alguien te frenó los platos de abajo, no los de arriba. Por lo tanto, al frenarte los de abajo y no los de arriba, la pila de platos se derrama. Esto mismo le sucede a la ola generándose la rompiente. Entonces, veamos ahora sí este dibujito. La ola, la zona de mar tendida es la zona de aguas profundas, donde la trayectoria es circular. A medida que la mar tendida, como dice aquí, no pongamos la palabra toca, siente fondo, la trayectoria empieza a deformarse. ¿Ven? Cada vez se pone más ovalada y sale de acá, pero termina más adelante. O sea que empieza a haber desplazamiento de agua hacia la orilla y desplazamiento de arena por el fondo también hacia la orilla, hasta que las aguas tocan fondo y la ola se rompe. Entonces, si yo estoy haciendo un rescate, un salvamento en aguas poco profundas, tengo que quedarme arriba, porque ahí las olas siempre, el saldo de la ola y del reflujo siempre va a tender a acercarme hacia la orilla. Entonces, aguas profundas donde no implica ninguna deformación de la ola. Mar de leva, aguas poco profundas, mar de leva, ¿sí? La ola empieza a deformarse, creciendo, frenándose y juntándose. Pierden longitud, pierden velocidad y ganan altura. Este fenómeno se va incrementando a medida que la profundidad es menor hasta que llegas al punto donde la ola, la profundidad es menor que la mitad de la longitud, la ola tocó fondo y se produjo la rompiente. ¿De acuerdo? Quede claro, si la profundidad está mayor que la longitud de onda, aguas profundas, no hay deformación. Entre la longitud de onda y la mitad es mar de leva. Siente fondo en el mar de leva.
se frenan, se juntan y crecen. Aguas donde la profundidad es menor que la mitad ya es rompiente. Este es un tema bastante importante, lo que hay que entenderlo. Y otro caso aquí, si yo tengo esta distancia de altura de ola, esta ola no puede crecer nunca más que una séptima parte de su altura. Es decir, las aguas profundas, la ola rompe. Entonces, a ver, si la profundidad es menor que la mitad de su longitud, la ola tocó fondo, genera rompiente. Si el viento es muy fuerte y hace que las olas crezcan, como en una sudestada, ustedes se van a encontrar que las olas rápidamente van a alcanzar una altura que supera una séptima parte de longitud. Y cuando alcancen esa altura, van a romper. Y se van a volver a generar y volver a crecer hasta que vuelvan a alcanzar una séptima parte de su altura y al intentar superar se va a generar nuevamente rompiente. Entonces, en una sudestada, a un viento tan fuerte que le da un rápido crecimiento a las olas y rápidamente superan la séptima parte de su altura y rompen. Y en estas circunstancias es cuando ustedes ven que en una sudestada encuentran rompientes hasta el horizonte, ¿sí? Y no se explican por qué rompen tan lejos de la costa si ahí no tocan fondo. Entonces, esto es la causa. Y obviamente, ya sea que porque una ola supera una séptima parte de su longitud, o la ola creció demasiado porque tocó fondo, llega un momento que ese ángulo, ¿sí?, se reduce más porque la ola se puso más puntuda, por decirlo así, y cuando ese ángulo se reduce a menos de 120 grados, la ola rompe. Ahora, dependiendo de la energía con que venga la ola, ¿sí?, es el tipo de rompiente, ¿sí? Ustedes, en la jerga de los guardavidas, habrán escuchado hablar de los corderitos. Los corderitos son esas serpientes espontáneas que se ven en todo el mar. Acá tienen la foto que lo muestra claramente. Bueno, estos corderitos no rompen por ninguna de las circunstancias antes explicadas, sino que simplemente un incremento muy rápido del viento, o a veces un viento muy fuerte, que al presentarse un cambio de marea, cambia la circulación del agua por efectos de la marea y se pone contra el viento, puede empezar a generar estas rompientes chiquitas. Y estas rompientes, estos espumoncitos, como ovejitas desparramadas en el campo, se producen espontáneamente, generalmente al inicio de una tormenta, cuando los vientos, ¿sí?, crecen muy velozmente. ¿De acuerdo? Y estos son los famosos corderitos. Y acá vienen los tipos de rompiente. De acuerdo a la energía que traiga la ola y el tipo de pendiente de la playa, pueden producirse diferentes tipos de rompiente. Es decir, la ola rompe por una acción conjunta, o la forma en que rompe está determinada por una acción conjunta de la energía que la ola traiga y la pendiente. Es decir, a más energía, rompientes más peligrosas. Y a igualdad de energía, playas con mayor pendiente generan que se frene más rápido la ola y rompa de forma más violenta. La primera rompiente que vamos a ver es la famosa rompiente de derrame o spilling, donde la cresta de la ola, al romper, cae sobre el mismo cuerpo de la ola. Rompe y cae sobre el mismo cuerpo de la ola. Estas olas son olas cuya rompiente tiene poca energía. No son rompientes que si ustedes intentan barrenar, puedan barrenar, porque tienen poca energía y no los van a hacer desplazar. Son olas que si le pegan a la gente no las van a sentar, ni las van a tirar, ni las van a poner en peligro. Es decir, las rompientes de derrame son rompientes suaves, con poca energía. Y luego tenemos la rompiente de pluming o rulo, que ahí la estamos viendo. En este caso, son olas, ¿sí?, con mucha energía y que, ya sea porque la pendiente es muy abrupta o porque trae mucha energía, cuando, entre comillas, frenamos los platos de abajo, los de arriba vuelan lejos.
Porque si yo quiero establecer la comparación de las dos rompientes con una persona trasladando los platos, esto sería, yo vengo caminando, me frenan los platos de abajo y se me caen encima acá nomás los platos, cerca mío, rompiente de derrame. Si yo vengo corriendo con mucha velocidad y me frenan los de abajo, los de arriba van a volar varios metros adelante. De manera que, fíjense, la cresta al volcar cae delante del cuerpo de la ola, y en este caso también, generando ese tubo ahí adentro, ese rulo de surf, ¿sí? Y esa es la rompiente rulo, que obviamente es una rompiente que descarga mucha energía, muchísima energía, ¿sí? Y al descargar muchísima energía, lastima. Si yo quiero barrenar esa ola me va a trasladar. Si yo estoy mal parado y esa ola me pega y estoy distraído, me va a tirar al piso. Si hay gente bañándose y esta ola las agarra, esta rompiente, los va a tirar al piso, los va a lastimar, y tenemos que estar atentos a eso. Porque no importa el tamaño que tenga, con que este rulito mida medio metro y te pegue en la cadera, si vos estás distraído y mal parado, te tira al piso. Y hay gente que esa caída lo puede lastimar. Bueno, nosotros guardavidas tenemos que estar atentos a eso. Y luego tienen una rompiente de marejada, que se le llama que la olita se forma como un rulito al final, a último momento. Y detrás de eso, el mar parece un lago de aceite. Y vos decís, de la nada aparece este rulito. Bueno, son ondas que se frenan muy de golpe, muy chiquitas, casi imperceptibles, y que llegan y que rompen. Pero acá fíjense una cosa importante, tanto en esta foto como en las dos fotos anteriores. Vean que en la cresta de la ola, al volcarse, se levanta como una lluviecita hacia atrás. ¿Lo ven acá? ¿Lo ven ahí? Muy bien. Esa cresta, esa lluviecita, esa melenita de agua que se desprende hacia atrás, es por efecto del viento. Esto es lo que les está diciendo a ustedes, es que esta ola va en contra del viento. Es un fenómeno que se suele dar muy seguido en la costa atlántica, en el mar. Entonces, ¿qué pasa? La ola se frena por su interacción con el fondo, pero cuando empieza a tomar un poquito de altura, el viento en contra la frena más rápido. Por lo tanto, como la desaceleración ya es de por sí brusca, el viento hace que esa desaceleración de la ola sea más brusca. Por lo general, con viento de la costa, las olas rompen en rulo. Y se genera una situación muy peligrosa que es viento de la costa con mar planchado y rompiente en rulo. Y la rompiente en rulo golpea a la gente a la orilla, en la orilla la lastima, y la gente que va detrás de la rompiente después tiene dificultad para acercarse a la costa, porque el viento de la costa le dificulta ese tema. Listo, tema olas está terminado por ahora. Vamos a seguir hablando es decir, ya vimos cuál es la mecánica de una ola, los elementos de una ola, cómo se mueve esa ola, cómo trabaja en aguas profundas sin sufrir deformación, y cómo trabaja en aguas poco profundas, ya sea como mar de leva o ya sea como rompiente, y los tipos de rompiente que se pueden producir. Próximo video continuaremos con el análisis de las olas según su causa.